Bueno, bienvenidos otra vez. Me presento otra vez, mi nombre es Osvaldo Ares. Bueno, trabajo con Julieta y con Adri en distintos espacios. Uno de ellos es este con el que venimos trabajando hace 3 encuentros. Bueno, hoy es el último encuentro del taller clínico, que el nombre del taller es Black Mirror, el otro del otro, como una pregunta. Algo de eso vamos a retomar hoy. Y bueno, espero estar a la altura de los encuentros anteriores, que estuvieron muy buenos, la verdad. También nos han dicho que en las semanas tuvieron buenas repercusiones, así que estamos muy contentos por eso. Y bueno, muchas gracias también a ustedes. La verdad que los intercambios de las semanas pasadas han sido muy, muy interesantes. Bueno, bien. Entonces, dicho eso, voy a comenzar mi presentación del día de hoy, que trata sobre el San Juniper. A ver, me voy a acompañar de una presentación, de un PowerPoint. Ahí estamos. A ver. Ahí estamos. Ahí se ve el PowerPoint, ¿puede ser? Sí, sí. Bien, perfecto. Bueno. A ver. Ok. Bueno, entonces doy comienzo nomás al encuentro de hoy. Bueno, en nuestro recorrido de hoy, lo primero que haremos es un ejercicio de lectura tomando al capítulo de San Junípero como un discurso. Luego, en un segundo momento, pondremos en diálogo con esta lectura asuntos que nos importan de la clínica: el otro, el sujeto, el deseo, con el objetivo de nada más ni nada menos proponer preguntas que nos sirvan para pensar la práctica y reducir así las chances de que se vea reducida al mero ejercicio de un poder. Entonces, primer movimiento, la lectura. Vemos a una chica veinteañera que camina en la noche de una zona de bares y discotecas de alguna ciudad turística de hermosas playas y agradable clima tropical. La chica se llama York, y por algunos indicios que muestra el capítulo en las primeras imágenes, interpretamos que el relato sucede en los 80s. Yorkie se decide y entra al pub Tuckers. Allí dentro, en un primer momento, la vemos jugar un videojuego en una máquina de arcade. Entonces, aparece en escena un chico de anteojos como ella, porque no lo dijimos, Yorkie usa anteojos. El joven le dice que es buena jugando a ese videojuego, y agrega: tiene finales diferentes. Depende de si estás en modo de 1 o 2 jugadores. Haciendo uso de nuestra arbitrariedad de oyentes, podríamos preguntar: ¿de qué juego se trata en la historia de Yorkie? ¿Cuál es ese juego en el que si hay una o dos jugadoras tiene distintos finales? ¿Es el juego del amor, del sexo, de los vínculos sexoafectivos? Claro que nuestro ejercicio de lectura de discurso llega hasta acá, hasta el pensamiento de posibles preguntas a un determinado discurso en cuestión, ni más ni menos que eso. Solamente en el ida y vuelta que se establece entre un analista y su paciente en una situación transferencial, se podría avanzar un poco más en el tratamiento del discurso. Aquí, en este ejercicio de lectura que estamos iniciando, nos va a faltar la vuelta, o la ida, una de ellas. Luego, el chico de anteojos le propone jugar a otro juego, otra máquina de videojuegos. Yorkie rechaza esa propuesta, diciéndole: solo quiero orientarme un poco, y se mueve a otro lugar del bar. Este "solo quiero orientarme un poco" es la traducción de Netflix que propone para I just wanna get my bearings a bit. Bueno, mi pronunciación en inglés no es la mejor, pero ahí está el subtítulo en inglés. Otra traducción para esa frase podría ser: solo quiero encontrar un poco mi posición, mi lugar. Notemos además que en el idioma inglés, la palabra play, que está circulando por toda la escena, en palabras como jugadores, juego, jugar, refiere también a la actividad de un actor cuando sube a escena a interpretar su posición, su lugar en la misma. De lo que se trata
en lo que concierne a Yorkie, durante todo el capítulo, es de encontrar cuál es su posición, su lugar en la escena. Claro que para esto primero hay que construir una escena, y eso es lo que ella va a hacer. Lo siguiente que vemos en el capítulo es el encuentro entre Yorkie y Kelly, otra chica veinteañera. Las vemos conversar, tragos mediante, en la barra del bar. No se han visto nunca antes, es la primera vez que se conocen. ¿Se puede conocer a alguien por segunda vez? Resulta que entre ellas, como suele decirse, hay onda, hay feeling. En esa charla, Kelly le dice a Yorkie, lentes grandes me gustan, y agrega, eres auténtica. Esta es la traducción de Netflix para You are authentically you. Notemos que el you del final de la oración no ha sido traducido. Esto es, la traducción que Netflix nos propone es la traducción de la frase You are authentically, sin el you del final. Bueno, esto no está acá en el Power, pero quien haya visto con subtítulos en español, o después, bueno, lo podrán chequear, es así. Entonces, ¿cómo sería la traducción de la frase completa? Podría ser, eres auténticamente tú. Vemos que la diferencia entre el eres auténtica, que leemos en la pantalla con subtítulos en español, y el eres auténticamente tú, que sería la traducción correcta, podríamos decir, de lo que se está diciendo, la diferencia entre esas frases está en el tú del final. Este tú, traducción a su vez del you, es sustraído a la traducción que nos llega a nosotros los espectadores. ¿Por qué lo que Kelly le dice a Yorkie se traduce por eres auténtica, según Netflix, cuando la traducción correcta sería eres auténticamente tú? Siendo que Yorkie quiere encontrar su posición, su lugar, ¿a qué lugar refiere ese tú? ¿Y por qué no logra ser traducido? Esos mismos lentes, ya avanzado el capítulo, veremos cómo son dejados atrás para siempre por Yorkie sobre la arena de una playa, una vez realizado un tránsito, un pase. Lo siguiente que sucede en el capítulo es que Kelly le propone a Yorkie ir a su casa de la playa, propuesta frente a la cual Yorkie se muestra dubitativa, a lo que Kelly le dice que solo es sábado una vez a la semana, y que San Junípero es un lugar para divertirse. Aquí todo vale. ¿Qué será divertirse para Kelly? ¿Qué será para Yorkie? ¿Será lo mismo? ¿Qué significa que allí todo valga? ¿Qué es lo que vale? ¿Cuánto? ¿Cómo se mide ese valor? ¿Cuál es ese todo del todo vale? ¿Y cómo se relacionan el divertirse y el hecho de que haya un todo? Finalmente, Yorkie rechaza por segunda vez en la noche una propuesta para jugar un juego de a dos. Una semana después, vemos a Yorkie en el mismo bar, sentada en el mismo sillón en el que conoció a Kelly, tomando el mismo trago que tomó con ella el sábado anterior. Pero esta vez está sola. Kelly está sentada con un chico en otro sillón, estratégicamente ubicado como para que ella y Yorkie puedan intercambiar miradas. Vemos a Kelly ir al baño y vemos a Yorkie entrar detrás de ella. Aquí ocurre un primer punto de inflexión de la historia. En el baño hay espejos. Ocurren cosas interesantes en los cuartos con espejos en San Junípero. Yorkie le dice a Kelly, no sé cómo hacer esto, ayúdame. ¿Puedes hacer que esto sea un poco más fácil para mí? ¿Qué es ese esto que Yorkie no sabe hacer? Y respecto al cual le pide ayuda a Kelly, suponiendo que los dos estos, el que no sabe hacer y el cual respecto le pide ayuda, son el mismo, podrían no serlo. ¿Tendrá alguna relación ese esto con aquel juego que se juega, que según se juegue sola o con otra, tiene distintos finales? Yorkie sube al auto de Kelly y se van a dormir juntas a la casa de la playa de Kelly. Una semana después, vemos a Yorkie en el mismo bar buscando a Kelly sin encontrarla. Pasan las semanas y la vemos buscándola por las mismas calles, por los mismos bares, pero en diferentes décadas, los 90s, los 70s, hasta que la encuentra finalmente en el bar Tuckers, pero en el 2002. Aclaremos que no es que hayan pasado 20 años, sino que el bar en que la encuentra ahora es, en todo caso, un bar que parece exactamente el mismo bar Tuckers, pero en el 2002. Yorkie se le acerca a Kelly, le habla
y ésta le responde de manera un tanto cortante, y se va al baño. Es cuando vemos ocurrir un segundo punto de inflexión en la historia. Otra vez en el baño, otra vez un cuarto con espejos. La cuestión es que Yorkie le hace un reclamo a Kelly respecto a que se había borrado sin dejar ningún rastro, como si acaso no quisiera volver a encontrarse con ella. Vemos así a una Yorkie molesta que le dice a Kelly: tú no sabes lo que significa esto. Aquí vuelve a aparecer un esto. Este esto, del cual Yorkie le dice a Kelly que no sabe lo que significa, ¿es el mismo esto de la anterior escena en un cuarto con espejos respecto al cual le pedía ayuda? ¿O es otro esto diferente? En definitiva, ¿qué es esto? Vamos a ver también que el significante de esto aparece también en la respuesta que Kelly le da a Yorkie. Dice Kelly: esto significa diversión, al menos eso debería, pero esto no es divertido. Aquí vemos que no está tan claro qué es ese esto. Al menos podemos leer que hay un esto que es, o al menos debería ser divertido. Recordemos además que tampoco sabemos qué quiere decir que algo sea divertido en San Junípero, y hay otro esto que no es divertido. Yorkie la interpela, preguntándole, ¿entonces no te sientes mal? Y agrega: creo que deberías sentirte mal, o al menos sentir algo. Aquí, en este sentir algo, al menos, podemos pensar que hay algo de un mensaje que le llega del otro de forma invertida a Kelly. Ella, que visitaba cada sábado a la noche San Junípero para pasar el rato, para pasarla bien sin compromisos afectivos, para no sentir nada, para divertirse, hasta que se encontró con Yorkie, y algo ya no fue tan divertido. Podríamos preguntar: ¿qué relación hay entre la diversión y el sentir? Luego de interpelarla, Yorkie sale del baño y Kelly queda sola frente al espejo. Y aquí acontece la escena más disruptiva de todo el capítulo, acaso de toda la serie de Black Mirror, una verdadera interrupción en el discurrir discursivo del decir de lo que se viene contando. La escena es la siguiente. Vemos a Kelly viéndose a ella misma en el espejo. La cámara nos muestra la espalda de Kelly y su rostro reflejado en el espejo, ¿no? Sería la imagen de arriba. Entonces, por un breve momento, la mirada de Kelly se desvía, deja de mirarse a ella misma y mira a la cámara. Es la escena que está acá. Pero entonces, y mira la cámara. Pero nosotros no vemos los ojos de Kelly, ni su rostro, sino el reflejo en el espejo. Lo que vemos es el reflejo en el espejo de la mirada de Kelly mirando a la cámara, mirándonos a nosotros, los espectadores. Acto seguido, Kelly golpea el espejo con fuerza, con su puño derecho, sin dejar en ningún momento de mirarnos a nosotros, los espectadores. Lo rompe y lo agrieta. Acá se ve que está mirando a la cámara, a los espectadores. Lo interesante de esta escena, lo disruptivo, lo familiarmente extraño, es que por un momento nosotros, los espectadores, los que estamos mirando el capítulo, nos encontramos inesperadamente siendo mirados. Y lo opaco de toda esta escena es que no es posible encontrarle un motivo en la trama discursiva. Nada de lo que se venía contando la explica, ni es retomada después en ningún momento. Tampoco es que sea un recurso de estilo de dirección de Black Mirror, que los personajes miren a la cámara, ni en este capítulo ni en otro en general. El desvío de la mirada de Kelly, esa mirada que pasa a través del espejo como Alicia, y que rompe la cuarta pared, podría no estar en el capítulo, y en nada cambiaría la historia, pero está. Es un elemento que no hace trazo continuo con los otros elementos del discurso que viene discurriendo. Por un momento se rompe el contrato entre Black Mirror y el espectador. Es un instante, efímero, como todo instante. Rápidamente la coherencia se restablece, la continuidad se recompone y el discurso relanza su constante fluir. En efecto, la cámara desciende con la mano de Kelly, vemos su puño apretado, todavía pero sin sangre, y cuando la cámara vuelve a subir hacia el rostro de Kelly en el espejo, ya no está mirando la cámara, se mira a ella misma, y el espejo no está roto. Bueno, avancemos un poco más rápido. Continúa con que nos enteramos de que San Junípero no es un lugar que existe realmente, sino que es una simulación virtual producida por una supercomputadora de una empresa llamada TCKR Systems.
Nótese que el nombre de la empresa no es sino el nombre del bar en donde se conocen Yorkie y Kelly, pero sin las vocales, cual alfabeto consonántico. Efectivamente, vemos entonces que Yorkie y Kelly son dos mujeres ancianas de más de 60 o 70 años. Yorkie está paralizada de cuerpo entero como consecuencia de un accidente de autos cuando tenía 20 años, y Kelly tiene un cáncer y, según le han dicho, le quedan 3 meses de vida. Nos enteramos también que San Junípero, además de ser una paradisíaca locación virtual, en la que personas con movilidad reducida o con otras limitaciones motrices, o bien personas en edad avanzada con poca movilidad, pueden conectarse y vivir una vez por semana una noche de diversión en la que vuelven a tener 20 años y pueden divertirse en un lugar que les recuerda a los días de su juventud, y además un lugar en donde todo vale. Además de todo eso, San Junípero acepta estadías permanentes. Esto es posible hacer el tránsito de la conciencia del organismo de una persona antes de morir a una conciencia virtual que habría de vivir por toda la eternidad en ese lugar con hermosas playas y lindos bares para tomar algo por la noche. Obviamos en este momento la discusión sobre la posibilidad o no de hacer una copia virtual de la conciencia, de si es posible pensar una conciencia sin cuerpo en tanto organismo. O sea, cuando acá nombro cuerpo, me refiero al organismo, a la carne, ¿no? Entonces, de si es posible pensar una conciencia sin cuerpo en tanto organismo. De si, por ejemplo, dado que se puede hacer una copia virtual de la conciencia de Yorkie, ¿por qué no hacer dos, por las dudas, como backup? Y si hacemos dos copias, ¿cuál sería la verdadera Yorkie? ¿Las dos son verdaderas? ¿Puede haber dos verdaderas? ¿Puede haber una? Entonces, Yorkie ha decidido que le realicen una eutanasia, para luego pasar a estar de esta manera permanente en San Junípero. Pero para ello necesita la firma de algún familiar, y nadie de su familia estaría dispuesto a firmar su eutanasia, en especial ninguno de sus padres. Un dato de color respecto a los padres de Yorkie en este momento. Cuando apenas se conocen Yorkie y Kelly, cuando están conversando afuera del bar bajo la lluvia, que de hecho esta imagen es de esa escena, Yorkie le cuenta de sus padres a Kelly. Entonces Yorkie le dice: la mera idea de que me divierta los haría alucinar. Esto es, Yorkie habla de sus padres en presente, o sea, no dice los hubiese hecho alucinar, dice los haría. Entonces, Yorkie habla de sus padres en presente, o sea, sus padres están vivos. Además, Yorkie tiene más de 70 años. Luego, la única posibilidad es que los padres de Yorkie estén viviendo en San Junípero de manera permanente. Esto es, viven por siempre. Por cierto, ¿cómo sería vivir en un lugar en donde los padres no pueden morir? Entonces, sigamos con la historia. Ningún familiar de Yorkie estaría dispuesto a firmar su eutanasia, pero si ella se casara con alguien, ese alguien podría firmar como familiar. Yorkie ya contaba con un pretendiente, Greg, un enfermero de la clínica en donde está internada, pero a Kelly se le ocurre algo mejor, le propone matrimonio a Yorkie. Kelly, por su parte, no tiene planeado hacer el tránsito a San Junípero. Ella ha estado casada por 49 años, junto a su marido ya fallecido, transitaron la pérdida de su hija cuando ésta tenía 39 años. Ni ella ni su difunto marido están en San Junípero. Yorkie y Kelly se casan, y Yorkie hace el tránsito a San Junípero. Esto es, como dijimos, la conciencia de Yorkie pasa de su cuerpo en tanto organismo, en tanto carne, a un conjunto de códigos de ceros y unos dentro del gran universo digital de San Junípero. Aquí es cuando vemos que Yorkie, una vez hecho el tránsito, deja atrás para siempre sus anteojos, aquellos por los cuales Kelly le dijo la primera vez que se conocieron: eres auténtica, aunque en realidad le habría dicho: eres auténticamente tú. ¿Qué es lo que le dijo Kelly? ¿La primera o la segunda frase? ¿O la diferencia entre ellas, ese tú? Sea como sea, podemos decir que algo de lo que le dijo a Yorkie es dejado atrás en la playa, para siempre. Lo siguiente que vemos es a Yorkie y a Kelly con vestidos de bodas,
festejando su casamiento en San Junípero. Luego se hace de noche. No están adentro de ningún bar ni de ningún cuarto con espejos. Están en las afueras de la ciudad, en alguna parte de la costa. La ocasión es su primera noche como matrimonio. Yorkie ya es una residente permanente de San Junípero. Ahora es una local, no una turista, no una visitante. Yorkie ahora juega de locales el juego. Haciendo valer esa localía, vuelve a interpelar a Kelly. Le pide que se quede con ella, en San Junípero, para siempre. Esto es, por toda la eternidad. Le pide que haga el tránsito. ¿La eternidad? ¿Qué significa la eternidad?, pregunta Kelly. Yorkie responde, hasta que tú quieras. Puedes desconectarte así. Chasquido de dedos. No estás atrapada. Yorkie le remarca que se casó con ella. La compele a hacerse responsable por esa decisión que han tomado. Le dice que no sienta culpa por su marido, que él decidió no quedarse. Ahora es Kelly la que rechaza la propuesta de jugar de a dos. Se sube a su jeep y se va manejando a toda velocidad. En la siguiente escena, vemos cómo Kelly choca a propósito contra un guardarraíl. Esta escena dialoga con la escena del baño del Pub Tuckers en la que Yorkie la interpela por primera vez. Escena en la cual, según ya vimos, Kelly golpea al espejo después de que Yorkie se ha ido. Esta vez es Kelly la que se va, la que se sale de la escena. Es más, haciendo valer una suerte de literalidad psicoanalítica de ese salirse de escena, podríamos decir que el choque a toda velocidad de manera intencional puede ser leído como un pasaje al acto, esto es, como un intento de salirse de la escena. Es más, ahora que mencionamos este asunto del intento de salirse de la escena de Kelly, si pensamos en la escena de la anterior interpelación de Yorkie, quizás el desvío de la mirada de Kelly cuando deja de mirarse al espejo y mira a la cámara, podamos leerlo como un salirse de escena también. Entonces, Kelly manejando a toda velocidad. Un momento antes del choque, la cámara nos muestra a Kelly en su jeep. Vemos su espalda y su cuerpo reflejado en el parabrisas, o al espejo, como cuando estaba en el baño que veíamos la espalda y veíamos el reflejo. Acá se ve el reflejo de Kelly en el espejo parabrisas. Pareciera que los espejos tienen que ver más con Kelly que con Yorkie, o quizás tengan que ver con la condición de no localía, de no permanencia. Ocurre el choque y Kelly sale disparada hacia adelante, pasa a través del espejo, como Alicia. Otra vez, esta vez no con su mirada, sino con todo su cuerpo. En efecto, sale disparada, rompe el parabrisas de espejo y rueda unos metros. De todos modos, a esta altura del capítulo ya estamos anoticiados de que en San Junípero no existe la muerte, y que los golpes no dejan marcas. Aunque, en esta escena hay algo que rompe con esa lógica sanjuniperiana de no dejar marcas. Cuando vemos a Kelly tirada en el piso y al jeep unos metros detrás de ella, al ver el parabrisas espejo del auto, o sea, el parabrisas que funcionó como espejo, a eso me refiero, lo que vemos es un agujero. Aquí está, ¿no? Acá lo vemos. Kelly esta vez sí ha hecho un agujero con su golpe en el espejo. ¿Por qué antes cuando golpeó el espejo en el baño no se rompió, ni dejó marca alguna? Y ahora sí vemos un espejo, el parabrisas me refiero, roto. ¿Qué podría significar en la historia de Kelly un agujero en el espejo? Nótese que el significante espejo es además un significante que está en el mismo nombre de la serie, espejo negro. Pues bien, lo que sigue es el final. Tras el choque vemos aparecer a Yorkie al lado de Kelly para ayudarla a levantarse. En la escena siguiente, la escena final del capítulo, vemos a la Kelly anciana decirle a su acompañante, ya estoy lista. ¿Para qué?, pregunta la acompañante. Para todo lo demás, dice Kelly en la traducción de Netflix. En inglés, lo que Kelly es for the rest of it, que también puede ser traducido para el resto. ¿Qué es ese resto para el que el Kelly está lista? Que además no es traducido, ¿no? En la traducción que nos llega a nosotros. Bueno, entonces, una vez más. ¿Qué es ese resto para el que Kelly está lista? ¿Guarda relación con el resto de la promesa de casamiento por el resto de nuestras vidas? Caso en el que podríamos suponer que habría de quedarse con Yorkie en San Junípero. ¿O es un rest que tiene que ver con el rest in peace, que se traduce por el descansar en paz de los cementerios? Caso en el que habríamos de pensar que no se quedaría a vivir eternamente con su segunda esposa. ¿Es algún otro resto no relacionado con ninguno de estos? En definitiva, ¿qué es un resto? Ya en los créditos del capítulo
al ritmo de Heaven is a Place on Earth, encontramos algunas pistas como para orientarnos respecto a estas preguntas. En efecto, vemos a Yorkie estacionar su auto rojo, descapotable en la puerta de la casa de la playa, y vemos aparecer a Kelly. Ahora es Kelly quien se sube al auto de Yorkie, para dar inicio a esta nueva etapa, eterna por cierto, en este juego que ambas se dispusieron a jugar de a dos. Bien, bueno, hasta aquí sería como la primera parte del trabajito que preparé para hoy. Esto fue como la lectura, una posible lectura, como decía al principio de la presentación. Ahora, en diálogo con esta lectura que fuimos recorriendo, vamos a pensar algunos conceptos, algunas cuestiones un poco más teóricas, tal vez por decirlo, se podría decir de algún modo. Bien, entonces, hacemos una pausa, cambiamos un poco el chip, pero igual seguimos dialogando con lo que acabamos de leer recién. Bien, ahora pongamos en diálogo con esta lectura que acabamos de hacer algunas cuestiones de la práctica clínica. Entonces, segundo movimiento de hoy, el espacio, el tiempo y el movimiento. San Junípero es uno de los pocos capítulos de Black Mirror que tienen un final feliz. Al menos, esa es la opinión del director de este capítulo y de la mayoría de los fans de la serie. Como recién estuvimos viendo, es la historia de dos mujeres, Yorkie y Kelly, ancianas en los últimos días de sus vidas, que gracias a la intervención de una supercomputadora capaz de crear un paradisíaco lugar virtual, San Junípero, pueden llegar a conocerse, a conectarse, a establecer una conexión entre ellas, a enamorarse, amarse y acompañarse por el resto de sus vidas. Aquí aparece el resto que veíamos aparecer en la última escena del capítulo. Y digo última escena porque lo que aparece en los créditos es en los créditos, no es en la escena del capítulo. Hemos dicho recién por el resto de sus vidas. ¿En qué consistiría ese resto en San Junípero? Notemos que al ser San Junípero una simulación virtual producido por una computadora, debemos suponer que todo lo que hay en San Junípero está codificado en tiras de ceros y unos. ¿Hay posibilidad de que algo se reste en un mundo creado por un ultra sofisticado algoritmo en donde todo está codificado, donde todo puede ser nombrado? Esto es, un mundo en el cual de cada cosa, de cada objeto, de cada asunto, puede darse la serie finita de combinaciones de ceros y unos que la nombra plenamente. ¿Hay posibilidad de lo innombrable en un mundo así? ¿Hay posibilidad de sustracción? ¿Hay posibilidad de deseo? Vemos aquí aparecer una pregunta por aquello que no puede ser codificado, lo incodificable, lo innombrable. Otra inquietud sobre San Junípero, porque de eso se trata en este recorrido que estamos realizando, de inquietudes, esto es, de aquellas cuestiones que niegan la quietud, que fuerzan el movimiento. Entonces, otra inquietud decíamos. Si el final feliz de la historia de San Junípero consiste en que las dos protagonistas mujeres, ambas con historias de vidas complejas, con diversas pérdidas, unas más dolorosas que las otras, consiguen otorgarse una segunda oportunidad, otra oportunidad que habría de durar por toda la eternidad. Podríamos entonces preguntarnos, una oportunidad que no corre el riesgo de terminar, ¿es verdaderamente una oportunidad? En otras palabras, si por el resto de sus vidas quiere decir por toda la eternidad. ¿Qué nos dice esto respecto a la temporalidad en San Junípero? ¿Es pensable una temporalidad cuando lo que se pone en juego es un resto que es un todo, un resto que no resta? Vemos aquí cómo en relación a la pregunta por lo incodificable, a la pregunta por aquello que se resta a la codificación, aparece una pregunta por la temporalidad. Si pensamos al código como un lugar, el lugar del código, y lugar se puede decir espacio, a condición de que por espacio no entendamos al espacio de la física clásica newtoniana, esto es a la tridimensionalidad euclidiana, sino en todo caso a la noción de espacio topológico con la que se operan las matemáticas, o bien el espacio de la física moderna, podemos decir de lo que se trata en estas primeras preguntas, no es sino del espacio y el tiempo en San Junípero.
Bueno, antes de continuar, en este segundo momento del trabajo que estamos recorriendo hoy, digamos algo sobre el asunto de que para nosotros, analistas, no hay un otro del otro. Cuestión con la que dialoga el título del taller clínico que estamos recorriendo. Diálogo que hemos intentado establecer en cada uno de estos encuentros. Para esto, nos vamos a servir primero de una cita de Lacan, de subversión del sujeto, y dialéctica del deseo en el inconsciente freudiano. Dice así: partamos de la concepción del otro como lugar del significante. Todo enunciado de autoridad no tiene allí más garantía que su enunciación misma, pues es inútil que lo busque en otro significante, el cual de ninguna manera podría aparecer fuera de ese lugar. Lo que formulamos al decir que no hay metalenguaje que pueda ser hablado, o más aforísticamente, no hay un otro del otro. Es como impostor que se presenta para suplirlo el legislador, el que pretende erigir la ley. ¿Qué podemos leer aquí? Podemos leer que, dado el otro como lugar del significante, esto es, como tesoro de los significantes, los significantes son del otro, dado el otro con esa condición suya, todo enunciado de autoridad, es decir, aquello que le retorna del otro al sujeto como mensaje invertido, no tiene allí, en el otro como lugar, más garantía que su enunciación misma. Pero, y aquí está el punto de la cuestión, ¿cómo pensamos nosotros este asunto de no tener más garantías que la propia enunciación? Cuando ocurre un acontecimiento del significante, cuando en una sesión un significante irrumpe en el discurrir de los dichos del paciente, ese fluir discursivo se interrumpe. Hay un corte en la asociación libre, y lo que queda es esa palabra que de manera imprevista se ha torsionado en un significante, se ha vuelto opaca, ha perdido la transparencia de su significado, la transparencia que era garantía de ese significado. Luego, sin la garantía de esa transparencia, la de su significado, lo que queda nada más, tampoco nada menos, es solo la garantía de su pura enunciación. Toda moneda es una moneda falsa. Esto es, lo que queda es la garantía de que esa opacidad me concierne en tanto sujeto, aun cuando no pueda dar garantías respecto a en qué consiste ese concernirme. Esa ausencia de garantías plenas, porque la garantía que puede dar la enunciación nunca es plena, es más, es en todo caso garantía de que no puede haber garantía plena, esto es justamente aquello que puede formularse como no hay otro del otro. Veamos otra cita de unos años anteriores a este texto. Dice Lacan en el seminario 6, bueno, la clase del 8 de abril del 59. Ahora bien, la cuestión es que no tengo ni la menor garantía de que ese otro, por lo que hay en su sistema, pueda devolverme, si puedo expresarme así, lo que le he dado, a saber, su ser y su esencia de verdad. No hay, les dije, otro del otro. No hay en el otro ningún significante que pueda, en este caso, responder por lo que soy. Aquí encontramos que la condición de que no haya otro del otro se piensa también como imposibilidad para dar una respuesta por lo que soy. Ninguno de los significantes del otro puede responder por eso. O dicho de otra forma, cuando busco en ese lugar otro, algo con lo que dar cuenta de lo que soy, lo que encuentro es una falta. Si compiten en una carrera Aquiles, el de los pies ligeros, y la tortuga, el más lento de los animales, aquel nunca alcanzará a esta, con tal que la tortuga inicie la carrera con una ligera ventaja con respecto al pélida. Esta es la paradoja de Aquiles y la tortuga. Entonces, no hay otro del otro. Las primeras preguntas que hemos planteado sobre San Junípero se interesaban por el asunto del lugar y el tiempo. Dando un paso más en nuestro recorrido, podemos decir que de lo que aquí se trata es de un lugar que no es sino un lugar otro, con mayúsculas, y de un tiempo que no es sino el tiempo del sujeto. Sabemos que el sujeto y el otro están relacionados. Por ejemplo, en Lacan, en De una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis, dice: la condición del sujeto depende de lo que tiene lugar en el otro. Lo que tiene allí es articulado como un discurso. El inconsciente es el discurso del otro. Si el sujeto y el otro están relacionados al punto de que la condición del primero depende de lo que tenga lugar en el segundo, podemos pensar que todo aquello que tenga que ver con la temporalidad del sujeto también estará relacionado con ese lugar otro. Otra vez, tiempo y lugar. Otra vez, tiempo y espacio. Ahora bien, dado un elemento topológico,
una condición del lugar, esto es, la ausencia de garantías plenas. ¿Con qué elemento temporal podría estar relacionado? ¿Con qué elemento temporal podría estar relacionado? Pienso que un elemento temporal con esa condición podría ser la prisa. Esta prisa la encontramos, por ejemplo, en la aporía de los 3 presos con los 3 discos blancos. Podemos pensarla como condición de toda verdadera decisión, esto es, de todo acto subjetivante. Dice Lacan en función y campo de la palabra y del lenguaje en psicoanálisis. Nada creado que no aparezca en la urgencia, nada en la urgencia que no engendre su rebasamiento en la palabra. Entonces, la prisa es la que rompe la aporía de Aquiles y la tortuga, obligándolo a Aquiles a dar ese último paso en el que, rompiendo el discurrir continuo del llenado pleno de todos los puntos intermedios, por cierto infinitos, que hay entre él y su competidora, logra alcanzar. Este paso es un sin garantías, un salto, una ruptura. Rompe la seguridad que otorga el llenar punto por punto los sucesivos justos términos medios, la seguridad de lo equilibrado, de lo conocido, de paso sin otra garantía que la de su paso mismo. Es una precipitación que encima el efecto de una lectura retroactiva. Aquí están los dos tiempos del sujeto. Aquí está la temporalidad subjetiva. Temporalidad que, por cierto, no es sin la falta en el otro. En efecto, si volvemos a la cita de una cuestión preliminar y agregamos tan solo un término nuevo, podemos leer que la condición del tiempo del sujeto depende del otro. Vemos así como una condición topológica del otro está relacionada con una condición temporal del sujeto. Ahora sí, volvamos a San Junípero. ¿Qué asuntos nos plantea esta ciudad del Cabo virtual? Lo primero, lo que está más a la vista, la cuestión de la inmortalidad, el asunto de por toda la eternidad. Nótese la redundancia del toda en toda la eternidad. ¿Acaso una eternidad puede ser no toda? En todo caso, si se me ha ocurrido decirlo de este modo, tal vez sea porque ese toda no hace sino acentuar la condición plena de esa eternidad. San Junípero trata de la eternidad, sí, pero no solamente de la eternidad, sino de toda la eternidad y más. En este más podemos ubicar la lógica del pensamiento de Black Mirror. Esta serie nos propone, nos sugiere, nos invita a pensar la posibilidad de una tecnología que siempre puede más de lo que podamos siquiera imaginar. El capítulo, por ejemplo, que hemos visto, nos presenta una tecnología capaz de grabar todos los recuerdos audiovisuales de nuestras vivencias. Y cuando eso nos parece que es un todo, nos sorprende y nos muestra que puede más. Además puede comprender la lectura de labios. Y cuando pensamos que eso sí ya es un todo, nos vuelve a sorprender y nos apasiona que también puede hacer zoom, tan lejos o tan cerca como se le suele. Hacer zoom es acercarse o alejarse. En otro capítulo nos propone una tecnología con la capacidad de darnos a ver en tiempo, en una simple tablet, todo lo que una niña puede ver. Y cuando pensamos que eso ya es un todo, nos enteramos que además con esa tecnología podemos intervenir de manera directa y concreta sobre el ver de la niña. Podemos filtrarlo, censurarlo, restringirlo, modularlo, como querramos decirlo. Y cuando nos parece que ahora sí eso es un gran todo, vemos que esa tecnología puede más, puede intervenir de manera directa y concreta sobre... En San Junípero, por su parte, encontramos un lugar en el que siempre podremos todo y más. ¿Queremos leer todo lo que se ha escrito en materia de filosofía desde la antigüedad hasta el día de hoy? Podemos hacerlo, ya que el tiempo que sea que nos lleve, no importa. Tenemos todo el tiempo. Y más, cuando decimos leer todo lo escrito, es leer todo lo escrito. Esto es efectivamente un todo, pero San Junípero puede más. Queremos aprender a pintar, a tocar el violín, el piano, cualquier instrumento musical, también podemos todo eso, y más. Siempre podremos más, porque de lo que se trata en San Junípero, como en todos los demás capítulos de la serie, es de una tecnología que no solamente lo puede todo, sino que puede el todo del todo, como allí estos todos. Aquí, en este punto, podemos ver un poco en qué consisten las diferencias entre un psicoanálisis y la propuesta tecnológica presentada en cada capítulo de Black Mirror. Mientras que en psicoanálisis de lo que se trata es de la sustracción del resto, del menos, aquel que encontramos, por ejemplo, en el -1 del significante de la falta en el otro, en Black Mirror se trata de la adición, del más, del colmo. Mientras que en psicoanálisis no hay un otro del otro, en Black Mirror hay un todo del todo.
No obstante, debemos decir que en cada capítulo de la serie, aun cuando se parta de la hipótesis de la certeza de que existe un otro del otro, nótese que no digo certeza, sino hipótesis de la certeza, lo que ocurre finalmente es que se termina verificando la negación de la misma, de esa hipótesis. En efecto, cuando en un capítulo de la tecnología se nos presenta como capaz de grabar y guardar todo lo que vemos y oímos, en un momento de ese capítulo nos damos cuenta de que eso que se graba es, lejos de ser un todo, solamente imágenes, nada más imágenes sin significaciones, como todos los videos y fotos que hoy alguien podría tener guardados en la nube de Google. Imágenes que sin esas significaciones que pudiera introducir alguien que las contara, no aportan nada significativo. O si no, cuando en otro capítulo de la tecnología se le presenta a una madre como posibilitadora de que ella pudiera estar viendo todo el tiempo lo que su hija ve, en un momento del capítulo nos damos cuenta de que por más tecnología que hubiera, esa madre no podría estar viendo todo el tiempo todo lo que su hija ve, porque ella, la madre, tiene que, por ejemplo, dormir en algún momento. Y en San Junípero, cuando parece que la tecnología nos ha otorgado la llave de la vida eterna, vemos en los créditos del capítulo que todo ese mundo y todas las bellas almas que están en él dependen de la buena salud de unos robots y computadoras que administran su paradisíaca pseudo-eternidad. Bastaría con que un rayo caiga sobre el lugar en donde están todas esas computadoras, o que ocurra un terremoto, o algún otro evento de la naturaleza, para que San Junípero dejara de existir. Y si acaso alguien dijera que es poco probable que un rayo caiga justo en ese lugar, pues bien, le diría que antes de llegar a la eternidad, seguramente algún rayo habrá de caer allí. Y entonces San Junípero dejará de existir. Si ahora volvemos a la cita de subversión del sujeto, la primera cita con la que comenzamos, encontramos que en la parte final dice: no hay metalenguaje que pueda ser hablado, o más aforísticamente, no hay otro del otro. Es como impostor que se presenta para suplirlo, el legislador, el que pretende elegir la ley. Pues bien, la tecnología en Black Mirror se presenta como ese legislador impostor. Entonces, leído desde el psicoanálisis, San Junípero, o sea, la propuesta de una tecnología que lo podría todo del todo, no es sino un impostor. En realidad el término impostor podría tener alguna connotación peyorativa, no es la idea. Lo que nos va a interesar ahora de San Junípero es la condición de su discurso de ser un discurso construido sobre la hipótesis de una certeza de un otro del otro. Esto es, la suposición de que hay un lugar en el cual se esconde la respuesta a la pregunta por el ser. Suposición que podría modularse en el sentido de sostener que para cada quien existe un lugar determinado, propio, singular, en el que está su respuesta a su pregunta por lo que es. Suposición que aún también podría modularse en el sentido de que ese lugar sería difícil de encontrar, acaso imposible de hallar, pero que no obstante existiría en alguna parte. Frente a esta última modulación, Black Mirror nos propone la posibilidad de una tecnología capaz de encontrar ese lugar imposible para el ser humano. San Junípero sería ese lugar. Esta clase de discurso no la encontramos solamente en Black Mirror. La hipótesis de la certeza de un otro del otro está también en diversas terapéuticas, en distintos campos profesionales, incluso en el campo psi, e incluso en algunas formas de orientar la clínica psicoanalítica. Por esto justamente es que me parece interesante detenernos un momento a pensar qué nos dice San Junípero de este tipo de discurso. San Junípero es un mundo creado por una supercomputadora. Esto es un mundo producto de un algoritmo, o bien de una suma finita, de gran tamaño quizás, pero finita, de distintos algoritmos. En otras palabras, es un mundo totalmente codificado en series finitas de ceros y unos, unas más complejas que otras, unas más largas que otras, pero siempre tiras finitas de ceros y unos. Esta condición sanjuniperiana tiene una consecuencia fundamental, en el sentido de que está en su fundamento. En San Junípero no hay azar, es un mundo plenamente determinista. En efecto, cualquier algoritmo, por más complejo que sea, nunca podrá crear el azar, por la simple razón de que el azar, por definición, no puede ser programado. Un azar programado no es un azar, lo aleatorio no es codificable. Por eso en informática se habla en todo caso de pseudo-aleatoriedad o de pseudo-azar. Pareciera que en todo esto estamos un poco lejos de los asuntos de la clínica. Al contrario, nos estamos orientando hacia sus fundamentos. En un tratamiento, ¿cómo debería orientarse la cura respecto al azar? Una clínica que
partiendo de la idea de que todo lo que dice el paciente está determinado por su inconsciente. Orientar a la dirección de la cura hacia la búsqueda en lo que dice el paciente de aquel sentido oculto, censurado, reprimido, que estaría determinado por el inconsciente. ¿Qué nos dice esto del azar? ¿Qué lugar tiene el azar en una dirección de una cura como esta? Si todo está determinado simbólicamente, podríamos agregar, ¿hay lugar para lo aleatorio? En Freud, ¿existe el azar? El determinismo simbólico es un determinismo puro, en el sentido de que nada de lo que dice el paciente es azaroso, sino que al contrario está determinado por su inconsciente. Lo que quiere decir esto, ¿no? Habría que pensarlo. Aquí deberíamos avanzar con cautela. En todo caso, habría que preguntar primero qué se quiere decir cuando se dice que lo que se dice en un análisis está determinado simbólicamente, determinado por el inconsciente, y luego preguntar qué dice esto del azar. ¿Cómo pueden relacionarse un determinismo y el azar? ¿Es posible una relación entre lo determinado y lo indeterminado? Volvamos a San Junípero. Dijimos que allí todo está codificado, que todo puede ser nombrado. Esto no quiere decir que allí todos saben los nombres de todas las cosas, pero sí quiere decir que cada cosa que tiene lugar en ese mundo, cada objeto, situación, movimiento, cada abrazo, mirada, cada beso, cada dolor, tiene su nombre. Esto es, en San Junípero no hay lugar para lo innombrable. Dicho esto, ¿cuáles podrían ser las condiciones de posibilidad de un sujeto en San Junípero? ¿Es posible un sujeto en un mundo puramente determinista? ¿Qué es un sujeto? Ya lo sabemos de memoria. Un sujeto es lo que un significante representa para otro significante. Pero entonces, si en el curso de un análisis van siendo puntuados ciertos significantes, esto es, ciertas discontinuidades en el discurrir discursivo decididas retroactivamente como significantes, y se va articulando de este modo una demanda, esta articulación significante, esta demanda, esta insistencia simbólica, ¿no es aquello que determina el sujeto? Pero entonces, ¿el sujeto está determinado? ¿De qué modo? ¿Qué quiere decir que esté determinado? ¿Quiere decir que existe un código oculto articulado entre los significantes de la demanda que lo determina al punto de que una vez que accedamos a esos significantes podremos determinar el pasado, presente y futuro del sujeto? Como sí sería posible si estuviésemos en San Junípero. Si bien los significantes determinan al sujeto, el sujeto no es ni está, disquisiciones de la lengua castellana, que diferencia entre ser y estar, cosa que no sucede en francés, por ejemplo. El sujeto no es ni está en ningún significante. Los significantes no son el sujeto, tampoco son del sujeto, los significantes son del otro. El sujeto está, mas no es, entre los significantes, lo mismo que el deseo. El deseo, a su vez, es movimiento, movimiento y compromiso subjetivo, movimiento entre un significante y otro significante. El sujeto, si se me permite una licencia poética, podemos decir, cabalga al deseo en ese movimiento entre un significante y otro. Entonces, tiempo y espacio y movimiento. Hablar del movimiento es hablar del tiempo. Tiempo y movimiento no son el uno sin el otro. Desde la antigüedad, incluso desde antes del nacimiento de la filosofía, hasta la física moderna se ha pensado y se piensa esta íntima relación. El movimiento y el tiempo están intrínsecamente relacionados. Aristóteles, por ejemplo, decía que el tiempo es la medida del movimiento. También la aporía que vimos de Aquiles y la tortuga puede ser leída en términos de tiempo y movimiento. Lo mismo la aporía de los tres presos con los tres discos blancos. Por ejemplo, cada uno de los tres tiempos lógicos, instante de la mirada, tiempo de comprender, momento de concluir, le corresponde un movimiento que debe realizar el sujeto. Ya dijimos que el deseo es movimiento metonímico, movimiento de un significante a otro significante. En fin, movimiento. Si ahora en un ejercicio metafórico tomáramos la frase que enunciamos hace un momento, el movimiento y el tiempo están intrínsecamente relacionados, y sustituimos la palabra movimiento por la palabra deseo, estamos habilitados para esto por todo lo que venimos diciendo, la frase metaforizada queda, el deseo y el tiempo están intrínsecamente relacionados. Efectivamente, no hay deseo sin tiempo, ni tampoco hay temporalidad sin deseo. Ahora bien, ¿a dónde vamos con todo esto? Recordemos que en este momento estamos intentando esbozar un pensamiento sobre la relación entre el sujeto y el tiempo. Hemos visto que el sujeto no es ningún significante, sino que en todo caso podemos localizarlo entre los significantes, a condición de que no pensemos esa localización como una ubicación precisa, identificable, encontrable. El sujeto es como la partícula del principio de incertidumbre de Heisenberg.
aquella partícula que cuando iluminamos el lugar en donde está ya no está más allí. Sabemos que está dentro de determinadas coordenadas, no está en cualquier lugar. No obstante, cada vez que queremos verla, se mueve y escapa a nuestro campo de visión. El sujeto es lo mismo. Sabemos que no está en cualquier lugar, está localizado entre determinados significantes, no cualquier significante. No obstante, cada vez que queremos nombrarlo allí en ese lugar, se mueve y escapa a nuestro campo de palabra. Este movimiento del sujeto, por el cual, cuando pensamos poder nombrarlo en un significante, se mueve entre este y otro significante, escapando a nuestro nombramiento, no es sino otro modo en el que podemos pensar al deseo. En este sentido, nos parece razonable decir que el deseo y el sujeto están intrínsecamente relacionados. Entonces, por un lado, el deseo y el tiempo están intrínsecamente relacionados, y por el otro, el deseo y el sujeto están intrínsecamente relacionados. No hemos construido estas frases de manera inocente, estamos intentando marcar un punto. Estamos a un paso de decir lo que queremos decir, a una sustitución de un significante por otro. ¿Quién sustituye a quién? ¿Qué frase es la metaforizada y qué frase es la metaforizante? En efecto, sujeto y tiempo no son sino un solo y mismo asunto. El sujeto es tiempo. Claro que respecto a este asunto, lejos vamos a poder abarcarlo en este trabajo, en este recorrido de hoy. Solamente estamos formulando una proposición, proponiendo una hipótesis, la cual habría que poner a rodar para verificar su potencia o no, de generar un trabajo de pensamiento que sirva para sostener auténticamente la práctica clínica. Por lo pronto, algunas consideraciones mínimas. Si el sujeto se puede pensar en tanto tiempo, no se trata aquí del tiempo cronológico, cronometrable, del tiempo como calabozo de aire, como infierno florido del que nos habla Cortázar. No se trata del tiempo de la eficiencia, no es un tiempo que se pueda optimizar, no es un tiempo que se pueda perder, sobre el cual alguien podría decir, este taller ha sido una pérdida de tiempo, o que se pueda ganar. Voy a adelantar la sesión de la próxima semana si gano tiempo, podría decir alguien. No es un tiempo que se pueda perder o ganar, porque no es un tiempo que se pueda tener, aunque sí se puede dar. Definitivamente no se trata del tiempo del postulado, el tiempo es dinero. No es un tiempo al que se le pueda determinar un precio, aunque sí tenga un valor. Del tiempo que se trata aquí es de un tiempo como acontecimiento del significante. Esto es, como una interrupción impredicha en el fluir discursivo del paciente, irrupción de un elemento que interrumpe el flujo continuo de la palabra en tanto herramienta que sirve para comunicar. Imprevista que tiene como condición al azar, entendido como la indeterminación, en un fondo de determinación. Dijimos recién el tiempo como acontecimiento. Pero, ¿qué es un acontecimiento? Para esto nos vamos a valer de una cita de Derrida del libro Dar el tiempo. Dice Derrida, en resumidas cuentas, el acontecimiento es lo que empuja al yo a preguntarse, ¿qué es lo que me ocurre? ¿Qué acaba de ocurrir? ¿Y qué es un acontecimiento? ¿Qué quiere decir ocurrir? Bien, último apartado. El otro es un lugar, el sujeto tiempo. Pensar al otro es pensar una topología. Pensar al sujeto es pensar una temporalidad. Entonces, tiempo y lugar. Volvamos a San Junípero. ¿Qué podemos decir acerca del tiempo y del lugar en San Junípero? En San Junípero, al estar todo codificado en series finitas de ceros y unos, al estar todo determinado por esa codificación, lo que sucede es que el tiempo termina alienándose al lugar, esto es, al código. Al estar todo escrito de antemano, todo codificado, al no haber lugar para lo aleatorio, no hay lugar para la novedad, para el cambio, para el movimiento. Luego, no hay lugar para el tiempo. San Junípero es un mundo parmenidesiano. Para ir finalizando, unas últimas inquietudes, para seguir pensándolas. Cuando alguien decide hacer el tránsito a San Junípero, como York y Kelly, pregunto, ¿qué lugar hay para la prisa en la vida de alguien que tiene todo el tiempo del mundo, puesto que tiene para sí toda la eternidad? ¿Qué lugar puede haber para un acto subjetivante cuando no hay lugar para la prisa? ¿Qué lugar puede haber para el sujeto, si todo está plenamente determinado, si no hay nada del orden del azar? ¿Y qué lugar para el deseo, para el movimiento, para el cambio, en un mundo en el que todo está codificado, escrito de antemano para toda la eternidad? Un mundo sin lugar para el movimiento, en el que el tiempo está completamente alienado al código, es un mundo en el que no hay lugar para el deseo. Es un mundo en el que el sujeto está completamente alienado al otro. Quizás el precio de la eternidad sea el deseo. Bueno, bien, eso sería todo.
Bueno, nada, algunas preguntas, comentarios, lo que quieran decir algo, a partir de lo que escuchamos recién. Hola, Osvaldo, Vanessa Hola, habla. hola, Vanessa. Bueno, primero agradecerte, la verdad que al principio medio como que, creo que fue a propósito que uno como que medio parecía que no entendía, pero bueno, también después eh, acompaña un poco esto que querías transmitir, creo, de lo importante del tiempo y a veces el no comprender, ¿no? Que es parte de lo que en esta serie tratan como eh, de eliminar, ¿no? Porque es esta instancia media esta instancia de comprender, ¿no? Y la importancia también del tiempo. Y esto último que dijiste, también súper interesante, la definición del sujeto y el tiempo y el deseo, porque en algún punto eh, el jugar con que uno tiene la eternidad para poder hacer lo que sea, o esto del todo, termina también aplastando al sujeto, ¿no? O sea, lo termina como eh, descartando, desechando. Eh, Así que la verdad que les agradezco porque estuvo muy bueno y me encantó. No, yo no había visto este capítulo, pero bueno, lo voy a ver. Ok, está bien, Muchas gracias. sí. No, gracias a vos por el comentario. Sí, efectivamente, esa es la idea que quería transmitir. No obstante, también, o sea, cuando propongo esto del sujeto como tiempo, incluso lo digo, ahí esbozo algunas ideas, pero es algo que habría que trabajar y es súper interesante, pero para nada, por supuesto, lo vuelvo a decir, pretendo que está, digamos, ya cerrada la cuestión, ¿no? Pero sí, la cuestión de que la eternidad, como lo dijiste vos, o sea, aplasta la posibilidad de un sujeto, al menos es la idea digamos, la lectura que hago de esa condición de San Junípero. Gracias por el comentario. Hola, mucho gusto. Yo quería comentar que recién me pude enganchar en esta clase hace unos minutos. Me había anotado antes y no había podido asistir por un tema de horarios y bueno, ahí tuve libre y dije, bueno, voy a intentar escuchar. Y digo, wow, no sé, en estos minutos que estuve, cuántas cosas me llevo y digo, qué pena que no pude estar antes. Y Ujú. justo me enganché en lo que comentaba ahí Vanessa, del tema del tiempo, y cómo por ahí uno piensa, ay, si tuviese más tiempo en relación a la eternidad, pareciera que da más lugar al sujeto. Y bueno, y mientras te iba Ujú. escuchando también pensaba en esta contradicción, ¿no? De que no se lo puede por ahí categorizar en un precio, pero sin embargo tiene un valor, Ujú. se lo puede dar. Y bueno, estaba con esas reflexiones. Y bueno, agradecerte por el espacio y bueno, no sé si esto es un material de lectura o cómo se venían organizando en las clases, quería consultar eso. Em, no sé, por lo pronto los encuentros están grabados, eso tengo entendido, ¿no? O sea, y que se suben, creo que mañana ya están subidos. Material de lectura, no hay nada, digamos, o sea, fuimos armándolos por ahí para este taller, casi semanal, digamos, casi semana a semana. Eh, lo que sí por ahí se me ocurre, que no sé si ya lo hemos hecho, pero bueno, podemos dejar nuestros mails para, digamos, cualquier consulta que quieran, o en todo caso, escribirnos con algún otro comentario, por supuesto. O no sé si ya los tienen los mails, si no, por ahí ahora se pueden escribir en el No, chat, creo que la supongo. primera vez los subimos, pero podemos subirlos ahora, aparte que Ahora, estamos cerrando, porque tal sí, vez, sí. bueno, Claro. las citas bibliográficas y todo Claro, lo que las fuimos citas, sí. puntuando en O los sea, las encuentros, citas, eso lo por supuesto que podemos. está armado eso, digamos. Así que sí, si alguien quiere las citas bibliográficas, por supuesto que eso está.
y se puede compartir definitivamente, o incluso el texto también, digamos, o sea, sí, eso es compartible, simplemente hay que ver cómo, bueno, cómo se gestiona. Qué bueno. Pero sí, súper interesante también eso que decías de tener más tiempo, porque en todo caso, o sea, la cuestión del tiempo, quedan un montón de cosas afuera. Originalmente, cuando estaba pensando el trabajo, iba a preguntarme sobre el tiempo, digamos, algo que ya he escuchado, digamos, Claudia Martínez dice que la transferencia es un tiempo de espera, bueno, que lo ha tomado de otros lugares, entiendo también. También, o sea, está para pensar esa cuestión de qué es ese tiempo, el tiempo de espera. Por ejemplo, mi pregunta original era, ¿qué pasa cuando en un tratamiento, bueno, no pasa nada? O sea, ¿cuánto tiempo uno espera para empezar a preguntarse, che, ¿por qué no pasa nada? O sigue esperando, bueno, ya va a pasar. Bueno, ¿qué es ese tiempo? O sea, y ese tiempo no es un tiempo que uno pueda programar, por supuesto, no sé, en la tercera sesión si no pasa nada, eso indica algo. Y no sé, o sea, pero ¿y cuándo? Si no es en la tercera, que es en la cuarta, no, en la quinta, no sé, o sea, y bueno, otra vez, o sea, ¿cuánto tiempo es que hay que esperar? Por ejemplo, para hacerse una pregunta si hay movimiento o no hay movimiento. Ya aparece otra vez la cuestión del movimiento, ¿no? El tiempo, el movimiento y el espacio, que es el otro, ¿no? El otro como lugar, como espacio. Bueno, todas esas cosas son súper interesantes. Gracias por el comentario. ¿Las clases dónde quedan grabadas? La página de Se suben Centro 2, en el Facebook, sí, en el en Facebook Facebook de de Centro 2. Centros. Exactamente, ahí las suben. Están las de los encuentros anteriores y creo que mañana o en cuanto, perdón, en cuanto esté lista, suben esta también. Perfecto, bueno, muchas gracias. Ahí vi en el chat que Liliana y Estela agradecen. Bueno, muchas gracias. ¿Pongo tu mail, Osvaldo? El mail es aresosvaldo@gmail. Ahí lo pongo. Está Guada también. Gracias, Guada. Elvira, muchas gracias, Elvira. Carlos, también. Carlos, ¿vos veías esto del capítulo de la semana pasada? ¿No, ningún comentario ahora? Mirá, me dejas sin palabras, Bueno, porque impresionante el análisis que planteas, ¿no? Y todas las derivas, o sea, me deja mucho que pensar y realmente me interesaría sentarme a desgravar para poder tomar todas esas puntuaciones que vos vas haciendo. Y te digo sinceramente, me dan vuelta tantas cosas que no, digamos, no me animo a plantear nada, ¿no? O sea, lo único que me surge son algunas cuestiones muy puntuales en relación con el desarrollo de la lectura inicial que vos fuiste planteando algunas cuestiones, ¿no? Una de ellas era, bueno, evidentemente, que me quedó dando vuelta era si en relación con el tema del azar, que no hay lugar para el azar, es cuando si se puede conocer por segunda vez en relación con la cuestión, ¿no es cierto?, de Yorkie, creo que es. Ella había tenido, creo que un accidente o le había sucedido algo como consecuencia, creo, de... No recuerdo muy bien esto en la serie, en el capítulo. Creo que ella había tenido una relación o tenía una relación homosexual que no la había podido concretar, lo cual se le había generado toda una situación familiar. ¿Puede ser o no? sí, algo de eso Y hay, sí. El día, ay, perdón, pero yo recordaba Sí, el dale. día que ella, lo que cuentan es que el día que ella
le cuenta a sus padres que es lesbiana, tiene un accidente Exacto. automovilístico Ahí y queda en está, esa ahí está. condición a los 21 años. Sí, Exacto. no es un dato menor después si uno lo va hilando con lo que sigue sucediendo. Claro, Claro, y por eso decía esto de la segunda vez. Ahora sí, no es en esta máquina, en esta Matrix, sino es que esto justamente no ha quedado al azar, este encuentro entre ella y Kelly, ¿no? O sí, sea, si es, no es, o sea, lo que me surge un poco es la idea de si esta máquina no ha, ni siquiera, porque uno puede pensar en esta pregunta si hay azar o no hay en esta historia, podríamos pensar que la misma máquina podía haber dejado el lugar para el azar, pero no. Creo que este encuentro que se da entre ella y Kelly, o sea, desde mi interesante. perspectiva, no habría lugar para el azar, porque ahí uno puede pensar, sí, se encontraron por azar. O sea, uno en el desarrollo del capítulo podría pensar que sí hubo lugar para el azar, pero en Entiendo. función de este dato, Podría ser calculo que no. O sea, eh, interesante. Claro, vos, Carlos, estás como pensando como que la máquina tendría un algoritmo para sugerirte personas según tus intereses y les hubiese conectado a Kelly y a Yorkie. Podría ser, exactamente. podría ser. No Eh, obstante, igual hay un matiz que es importante, que no lo señalé, no lo subrayé, pero hasta antes de que hagan el tránsito, tanto Yorkie como Kelly no son parte del mundo digital. Son personas que tienen organismo, tienen carne, digamos, no están digitalizadas. Entonces ahí en todo caso, bueno, más allá de que haya algoritmos que las conecten, todavía podemos suponer que hay algo que, digamos, que es de su decisión. Digamos. Una vez que hacen el paso, son chips. Ahí sí, ya no son más organismos, bueno, hay que pensar ahí qué quiere decir organismo, pero hay una diferencia claro, fundamental que diferencia San Junipero de los otros capítulos, porque en los demás capítulos de lo que se trata siempre es de una tecnología, pero siempre hay un cuerpo como organismo que la usa. que No la es que soporta. la conciencia pasa a ser parte de lo digital. Acá San Junipero es como que va un paso más allá. No obstante, igual, lo Claro, digo una vez más, en el trabajo lo dije, que incluso en esto no deja de ser una ilusión, porque todo ese mundo eterno depende de los robots. El día que caiga un rayo ahí, se acaba todo el mundo ese. O sea, entonces también hay exacto. azar, incluso ahí. O por lo menos no se puede manejar el azar. Sí, eso se me ocurría. Y otra cuestión que estaba pensando que ayer estaba leyendo un artículo de un autor que se llama Michel Desserteau, que habla sobre el tema del cuerpo, y una de las cosas que me surgió así como una cuestión era, bueno, ¿cuál es el lugar del cuerpo? Y la cuestión del cuerpo, justamente lo que vos decías, ¿no? Es decir, hay un punto en el que parecería ser como que hay un cuerpo, sustancia material, que en algún momento es trascendido, digamos. Mm. Eh, y bueno, ahí eh, bueno, lo de Michel de Certeau más bien me daba vueltas porque él decía que en toda sociedad el cuerpo es una construcción mítica. Eh, y bueno, ahí me quedaba dando vueltas un poco esta cuestión en relación con la virtualidad, digamos, Mm. de cómo se construyen esos cuerpos. eh, si bien vos decís que hay como un paso, bueno, en un primer momento el cuerpo todavía digamos, no está, está fuera de podríamos decir así, de la máquina. eh, no sé, para mí, digamos, del momento en que entra Ok, ok. eh, la máquina, digamos, es como que, por decirte, hay como una irrupción ya en esa, entre comillas, materialidad de los cuerpos, digamos. Así que, bueno, muy interesante y, bueno, muchas gracias, ¿no? por compartir estas Gracias a vos, cuestiones. Carlos, por tus comentarios interesantes. Muchas gracias.
A ver, ahí Francisco Meneses dice, el azar es frontera, es resistencia humana en contra del simulacro. Metalenguaje, impostor del otro. A ver, ahí suena interesante. Digamos, por ahí si querés desarrollar un poco más, Francisco, parece ser como que hay dos ideas ahí, puede ser, bueno, lo que estás contando. Sí, también igual, por ejemplo, el tema del azar, también es súper interesante meterse qué es el azar. Uno podría, no sé, investigar el azar en Lacan, y bueno, o qué quiere decir en la clínica, o sea, el azar es lo real o no, o el azar es la insistencia. No lo sé ahora, en todo caso, o sea, habría que hacer un trabajo con eso, pero no obstante, igual, es una pregunta interesante. Lo que dice el paciente, ¿está todo determinado o no? O sea, entiendo que justamente que no, o sea, que justamente, porque si caemos en que está todo determinado, incluso por algo reprimido, que esa puede ser una lectura que se podría hacer de Freud, caeríamos como en un mundo sanjuniperiano, porque estaría todo determinado. Entonces bastaría con lo que escribo en el trabajo, bastaría con encontrar ese recuerdo reprimido como para sacarle la ficha y arreglar el programita, hacerle, digamos, hacer correr un programa y un antivirus y listo, y volvería a andar el software. Ok, ahí Francisco dice que no puede hablar. Bueno, gracias Francisco, igual, muchas gracias. Perdón que vuelva a ¿Sí? meter bocado, No, pero adelante. mientras mientras hablaba Carlos también, y ahora el tema este del azar, pensaba que la tecnología constantemente está, la ciencia tecnológica constantemente está buscando en trabajar para que no ocurra el azar. Entonces, por ejemplo, esto del rayo, yo lo pensaba y digo, si hoy en día ya existe esta cosa de tener un backup, ¿no? O sea, de que por las dudas si pasa algo físicamente Mirá, en este centro, entonces tengamos otro centro que tenga está la bien, información backupeada. Digo, claro. constantemente están buscando en que no surja esto que irrumpe, ¿no? Lo azaroso. Eh, y lo mismo con lo que hablaban recién, por ejemplo, de que no se da casualmente que, por ejemplo, nos pasa hoy con Mercado Libre o con cualquiera que nos aparecen, ¿no? O sea, cosas que estuvimos buscando y similares a lo que nosotros, a nuestros intereses, porque todos los datos, o sea, trabajan para eso, para lo que nosotros estuvimos buscando. Entonces, hasta qué punto tenemos la oportunidad de encontrar algo que quizás no conocíamos, ¿no? O sea, de sorprendernos, porque siempre va a haber algo que es similar a lo que veníamos buscando o viendo. Mismo nos pasa, por ejemplo, en Netflix, que vemos un video o una película y después nos ofrece similares. Sí. Sí. Paréntesis al respecto, hay un documental en Netflix que habla de esto que vos también decías, Vanessa, que se llama El dilema de las redes sociales, creo que se llama así. Ajá. Y bueno, comentan todo un poco cómo está armado en relación a esto, ¿no? Y los mismos que crean todo esto a veces sugieren, bueno, no, si les sugiere algo, no sigan. Si YouTube les sugiere un video, no sigan, como para romper un poco con esa lógica, ¿no? Que ya Claro. está armado así el algoritmo, digamos, de las redes sociales para que te sugieran cosas según tu cuestión. Pero es interesante el documental, si pueden verlo. Y bueno, trata un poco sobre esto. Está bueno. Sí, yo me quedé pensando en esto del determinismo y el azar también como que me hacía... porque vos pusiste freudiano. Pero como pregunta, ¿no? Como pregunta, por Claro, favor. si era freudiano, y después me quedé pensando en lo que planteaba Lacan, bueno,
como de, bueno, todo esto de la carta robada, del determinismo, bueno, ahí como que pensaba, pero bueno, no sé, es para seguir pensando. Me quedo como, bueno, Sí, que me da vueltas y nada, un poco lo que a veces hablamos, que bueno, se da ahí en el momento, digo, con el paciente, que, digo, que no está previo. O bueno, ese determinismo, ¿cómo lo veríamos, digamos, cuando aparece en la repetición o bueno, en dónde? Y nada, me quedaba como pensando en eso. sí, sí, sí. O me quedaba pensando de, bueno, esto de, no sé, viene un paciente y te cuenta algo que se quedó pensando de algo que le dijo el padre, la madre, y vos decís, ¿y por qué se quedó con eso ahí? ¿No? ¿Por qué elige eso? ¿Por qué eso trasciende? ¿O porque eso que quiso transmitir el padre o la madre después aparece? ¿Por qué fue eso y no fue otra cosa? Digamos, como que me hacía todo el... Que ahí digo, ahí sí sería el azar en eso. ¿Por qué se elige entre comillas, No sé. Bueno, un Freud, término por digamos, sobre otro? Digo, esto me quedaba ahí como... Freud, no sé dónde, en algún texto que Lacan también lo utiliza, está ese, digamos, eso que dice Freud de que, digamos, si a una persona le pedimos que diga números al azar, no van a ser al azar. Cualquier número, digamos, va a estar, digamos, va a estar determinado por algo en la infancia. Uno lee eso, interpreta que, bueno, sí, para Freud somos como un programita que tenemos, digamos, que tenemos, no sé, documentos ocultos, archivos ocultos, pero también, creo que por hecho lo hemos leído en todo caso, bueno, también Freud, y también es tomado por Lacan, habla del ombligo del sueño, por ejemplo. Entonces ahí eso no sería lo que, ahí habría algo no codificable, por ejemplo. Entonces, digamos, por eso yo también lo puse como pregunta, y bueno, porque también entiendo que es interesante de pensar esto, ¿no? O sea, todo el tiempo, digamos, que es la pregunta de, bueno, esto que está diciendo el paciente que pasó en la sesión, ¿tiene que ver con algo de antes? Y tiene que ver con algo de antes, definitivamente, pero eso que tiene que ver, ¿lo determina? Y por ahí sí, pero por ahí habría que ver, por ahí la diferencia es plenamente, o sea, o incluso, ¿cómo nos enteramos que lo determina? Y ahora, pero entonces no lo determinaba, porque ahora estás construyendo vos la determinación, o sea, la Claro. construimos para poderla, digamos, entonces, ¿es una determinación que es construida? ¿Puede ser determinación? Bueno, o sea, algo, digamos, eso es lo que estamos pensando, me parece. Yo lo que veo es, o sea, ciertamente el ser humano puede convertirse en una máquina, digamos, pero creo que siempre hay lugar digamos, me parece que la relación del azar con la angustia, Mm, y la angustia con el vacío, digamos, genera ese lugar para la posibilidad eh, de otra cosa, digamos, ¿no? Eh, o sea, bueno, creo que justamente el psicoanálisis abriría una posibilidad que a veces, bueno, otras terapias u otras propuestas no sacan, digamos, al ser humano de esa cuestión, ¿no? Es decir, sí, sí. o sea, de quedar encerrado en esta lógica de la repetición. eh, bueno, ahí por eso creo que el azar, eh, pienso que lo relaciono con el tema de la angustia y con el tema del vacío. O sea, creo que hay lugar para pensar en el azar en tanto la angustia sigue siendo, bueno, esa señal de que hay algo que no está cerrado o algo que está abierto, digamos. Eso. Sí, sí, está interesante, Carlos, porque creo que, claro, tomando lo que decía Vanessa, esto de que la tecnología, por decirlo de algún modo, trata de cada vez más evitar la erupción del azar. Bueno, o sea, una terapéutica que vaya por ese lado,
que incluso, digamos, tenga como protocolos y si, digamos, ante tales hechos, tales condiciones, se aplica este tratamiento como un programa, digamos, que de hecho puede ser llamado un programa, digamos, es una terapéutica que trata de evitar lo azaroso, lo imprevisible, y por ende no propicia que aparezca una pregunta, sino que de lo que se trata todo el tiempo es de aportar respuestas. Digamos, suena, o sea que es casi... Es muy diferente, no sé si, digamos, hasta incluso podríamos decir lo contrario a lo que uno, a la manera en que uno trabaja desde el psicoanálisis. Pero sí, algo de eso va por ahí. Bueno, estamos como en los últimos minutitos, ¿no? ¿Puede ser? Sí, sí. ¿Alguien quiere comentar, hacer algún comentario más? ¿Alguna pregunta, lo que sea? Bueno, muchas gracias, Francisco, otra vez. Muchas gracias, Francisco. Bueno, entonces, no sé, agradecerles, ¿no? A todos los que estuvimos hoy, los encuentros anteriores también, estuvieron todos súper interesantes, la verdad. Bueno, yo por mi parte agradecerles a mis colegas Julieta y Adriana también por los encuentros anteriores y bueno, por los espacios lindos que tenemos para trabajar. Y bueno, de parte mía, digamos, nada más. No sé si Adri y Juli quieren decir algo, ya que es el último encuentro hoy. No, lo mismo, digo, agradecer por la participación y bueno, los encuentros quedan grabados, la posibilidad de intercambio, de seguir intercambiando sobre estas cuestiones que nos convocan, que nos resultan tan interesantes, existe, así que bueno, eso, no más que eso. Esperamos nuevas ¿Qué dicen? propuestas. Esperamos Bueno, nuevas Carlos. propuestas. Bueno, Vamos a seguir pensando. vamos, claro. Sí, por mi parte también les agradezco mucho. Bueno, a Ari y Osvaldo también por poder compartir y pensar cuestiones. Bueno, por ahí nos generaba un poco de, de ansiedad esto de lo virtual y que fuera grabado. Bueno, creo que con el transcurrir pudimos sortear eso y bueno, les agradecemos que hayan participado y romper un poco el hielo de hablar por acá porque a veces también es diferente, digamos, entonces en ese sentido creo que pudimos como encontrarnos de algún modo. Así que bueno, eso, cualquier cosa ahí yo pasé el medio de Osvaldo. Ustedes Bueno, pasaron, ¿no? cualquier Está ya cosa, el de Adri creo que lo pasamos y si no los volvemos, si querés escribir Adri, yo escribo Dale, también ahí lo el escribo, mío dale. por cualquier cosa y cualquier cosa la seguimos por ahí. También decir en voz alta para que quede grabado. Ah, perdón, Juliet Velaz, perdón, es Juliet con 2T, B corta E, LAZ, @gmail.com. claro. Y El el mío mío para que quede es... grabado Adri. es Ay, perdón, el de Osvaldo. Ay, perdón. aresosvaldo@gmail.com. Y ahora Adri. El mío es licenciada.atorres@gmail.com. Bien, bueno, estamos, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.